A ver, ¿es posible que un poema, uno de hace ya 150 años, llegue a definir el alma de toda una nación? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Martín Fierro, un gaucho al que le arrancaron todo, su familia, su vida, lo convirtieron en un fugitivo y al final, bueno, en una leyenda. Vamos a descubrir juntos cómo es que la historia de este hombre terminó siendo un símbolo clave de la identidad argentina. Y fíjense, desde el primerísimo verso, es el mismísimo Martín Fierro el que nos habla. O sea, no hay narradores, no hay intermediarios, nada. Es la voz así, cruda, directa, de un gaucho que nos está invitando a sentir lo que él sintió, sus penas, y casi a cabalgar a su lado en esa lucha por sobrevivir. Y es que claro, para poder entender al fugitivo, primero que nada, tenemos que conocer al hombre que lo perdió absolutamente todo. El poema arranca justo ahí, mostrándonos ese paraíso perdido, esa vida que, de un día para otro, se la arrebataron brutalmente. A ver, ¿quiénes eran los gauchos? Bueno, eran el alma de la pampa. Imagínense a los cowboys, ¿no? Los vaqueros de Sudamérica, pero con una mística muy suya. Eran el símbolo de una libertad casi salvaje. Eran dueños de la tierra que pisaban, se regían por sus propias leyes y, sobre todo, por un código de honor que, era inquebrantable. Y el contraste es que es brutal. Miren, por un lado tenemos la vida que Fierro conocía, ¿no? Su rancho, su familia, el trabajo en el campo que era casi una fiesta con los vecinos. Y por el otro, el infierno de la frontera. Lo arrancan de su casa, se lo llevan reclutado a la fuerza a un fortín, donde la patria era solo una excusa para el trabajo esclavo, para los castigos, para la humillación constante. Y todo esto, ¿saben qué? Sin ver ni una sola moneda. Nunca. Y es justamente este sistema así de opresivo el que obliga a un hombre de bien a hacer lo impensable, a cruzar la línea y a vivir, al margen de la ley. La caída de Fierro, hay que entenderlo, no es una elección, es una avalancha de injusticias, una tras otra. Primero lo reclutan a la fuerza. Luego, después de años de abuso, logra escapar. ¿Y para qué? Para encontrar el vacío total. Su rancho, destruido. Su familia, dispersa. Y es justo ahí, en ese momento de desolación absoluta, que este hombre, que era un hombre pacífico, toma una decisión que le va a cambiar la vida para siempre. Dice, si esta es la ley, pues yo voy a vivir en contra de ella. Y en este verso, es que Fierro lo resume todo, con una rabia que de verdad atraviesa los años. Su propia existencia, el simple hecho de ser quien era, su libertad, todo eso se había convertido en un crimen. ¿Por qué? Porque había un gobierno que quería civilizar la pampa, aunque para lograrlo tuviera que aniquilar por completo su cultura. Y así, la vida de Fierro como fugitivo se vuelve solitaria, brutal. Pero justo en medio de toda esa oscuridad, un encuentro totalmente inesperado está a punto de cambiar las cosas para siempre. Imaginen la escena. Una noche, la ley por fin lo encuentra. Una partida policial lo rodea y la cosa está así. Es el solo contra 9. La muerte parece inevitable, ¿no? Pero Fierro, no. Él no es de los que se rinden. Se prepara para pelear hasta el final, para vender cara a su vida. Pero entonces, justo en medio de la pelea, pasa algo que nadie se esperaba, lo impensable. El sargento al mando de la partida, un tal Cruz, se queda mirando la valentía de Fierro y toma una decisión que va a sellar su propio destino. En un acto de rebelión total contra una orden injusta, se cambia de bando. Grita que él no va a ser cómplice, que no va a permitir que maten así a un valiente. Y así, juntos, los dos nuevos compañeros derrotan al resto de los policías. El asunto es que ahora los dos son fugitivos. Y toman una decisión radical, ¿eh? Deciden abandonar por completo esa supuesta civilización que solo les ha traído desgracias. Y se van. Cabalgan directo hacia el desierto, a buscar refugio entre los pueblos indígenas. Ok, pero esta historia es mucho más que solo la aventura de un gaucho. Para entender de verdad el poder que tiene, tenemos que mirar detrás del personaje. Hay que conocer al hombre que lo creó, porque el Martín Fierro nació como un acto de protesta. Su autor se llamaba José Hernández. Y ojo, él no era un gaucho,
Para nada. Era periodista, era político, y usó su pluma como si fuera un arma. Escribió el Martín Fierro con un objetivo clarísimo: denunciar el abuso sistemático que sufría la gente del campo, y de alguna manera obligar a toda la sociedad a que por fin escuchara su voz. De hecho, es que no hay que adivinarlo. En el prólogo de la segunda parte del libro, Hernández deja sus intenciones súper claras. Esto no era solo literatura, para nada. Era casi como un manual de vida. Lo que él buscaba era enseñar sobre el valor del trabajo, de la familia, de la libertad y, claro, de la justicia. Y aquí es donde vemos la genialidad, la estrategia de Hernández. Él sabía perfectamente que para llegarle a la gente del campo tenía que hablarles en su idioma, contarles una historia que ellos sintieran como suya, como propia. Básicamente usó el entretenimiento popular, la poesía gauchesca, como una especie de caballo de Troya, ¿no? Para meter un mensaje de educación y de conciencia social a una población que, en su gran mayoría, ni siquiera sabía leer. Y el resultado de esa estrategia, bueno, superó todas, pero todas las expectativas. Ahora vamos a ver cómo es que esta obra de ficción se convirtió nada más y nada menos que en el poema nacional de Argentina. Para que nos demos una idea de la magnitud del éxito, pensemos en este número. En solo 6 años se vendieron 48,000 copias. A ver, para la Argentina del siglo XIX, eso era un fenómeno cultural masivo. El libro se leía en voz alta en las pulperías, que eran como las tabernas del campo, también en los fogones por la noche. Se lo pasaban de mano en mano hasta que literalmente las páginas se deshacían. Y claro, este éxito no fue ninguna casualidad. El poema les dio una voz a los que no la tenían. Convirtió el lamento de un solo hombre en el grito de todo un pueblo. Su lenguaje, tan auténtico, y esa historia universal de la lucha contra la injusticia, calaron tan, pero tan hondo, que ayudaron a definir el carácter argentino que conocemos, uno resiliente, amante de su libertad y, por encima de todo, indomable. Y así fue. Así fue como Martín Fierro de repente saltó de las páginas del libro para empezar a cabalgar en el imaginario de todo el país. Ya no era un gaucho fugitivo, se convirtió en el gaucho, con mayúsculas, el arquetipo, el emblema del espíritu de toda una nación. Al final la historia de Fierro nos deja una pregunta ahí, flotando, que es tan relevante hoy como lo fue en ese entonces. Nos obliga a pensar en esa línea, a veces tan delgada que separa la ley de la justicia. Y nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que de verdad define a un héroe? Quizás por eso, 150 años después, el canto de Martín Fierro se sigue escuchando tan fuerte.